Extrañaba, pues después de tanto tiempo de vacaciones, de tomarnos un receso, aquí estamos de vuelta. Estoy muy agradecida por poder retomar este proyecto y por poder estar con ustedes. Y pues hoy les quiero hablar del miedo. Miedo, ¿qué es el miedo? Lo voy a leer literal. Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Esto es muy importante, grábenselo porque vamos a analizarlo. Por la presencia de algo, de un peligro real o imaginario. Luego, es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. O sea, es un sentimiento de desconfianza. No es que esté pasando, es nada más un sentimiento de desconfianza que te hace creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que tú deseas. La palabra miedo proviene del término latino metus, que significa alteración del ánimo, que produce angustia ante un peligro o perjuicio. Es muy importante porque si se fijan en los términos que investigué, habla mucho también de la imaginación. No dice en todos los casos que estás ante un suceso real, sino en ambos casos menciona a algo de la imaginación. Que la imaginación, al estar en tu cabeza, al estarlo pensando, lo puedes hacer real. Y al tú creer esto, tu cerebro libera sustancias químicas. O sea, lo haces físico, lo haces real. Entonces, vamos a analizar el miedo. La mayoría de los miedos se aprenden. Si tienes a un niño chiquito cerca o te acuerdas de algún niñito así que hayas tenido contacto últimamente, los niños no tienen miedo de nada. Les dices, oye, bájate de ahí, oye, te vas a caer, oye, te vas a quemar, oye, te vas a lastimar. Los niños no tienen miedo de nada. ¿Por qué? Porque entonces cuando naces, no naces con miedos. Los miedos los vas aprendiendo a través de tu vida, a través de que vas creciendo, porque alguien te los contagia, te los comparte o te los enseña. Yo me acuerdo cuando era más chiquita que justo estábamos en un parque, mi hermano y yo, y iba pasando un avión y se me ocurrió, mi hermano era bebecito y yo estaba chiquita, y se me ocurrió así como gritar, ¿no? De que ¡ah, el avión! Pero mi hermano no supo cómo reaccionar, entonces se asustó. Y entonces cada que veía un avión se asustaba horrible y le daba terror y lloraba. Pero entonces fue a causa de algo que le pasó, de porque su hermana gritó, entonces lo aprendió y se le quedó en el cerebro, ¿no? El chiste es que todos los miedos, yo les estoy contando a lo mejor un miedo chiquito no sé, de algo banal, pero hay miedo de todo. Entonces me gustaría analizar los tipos de miedo que hay, por lo menos los más comunes, los más frecuentes, a los que todos nos enfrentamos. He estado con personas últimamente y yo también, o sea, esto va para todos. Como saben siempre en mis programas, este aprendizaje también es para mí. Todos tenemos miedo. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué le podemos tener miedo? Podemos tener miedo a algo físico, a perder, por ejemplo, a perder un miembro de nuestro cuerpo o a perder algo sentimental. O sea, es el miedo a perder algo. Luego está el miedo al rechazo, a que nos rechacen. Yo creo que este es uno de los miedos más fuertes. Es por una de las cosas de las razones por las que menos actuamos, porque nos van a rechazar. ¿Cuántas veces has querido abrazar a tu mamá, a tu papá o a tu hijo y no los abrazas porque te van a rechazar? ¿Cuántas veces has querido abrazar a tu esposo o acercarte a abrazar a tu esposa y no lo haces porque sientes miedo de que te van a rechazar? ¿Cuántas veces has querido acercarte a esa persona que te gusta o acercarte a tu jefe a pedirle algo o a un aumento o algo más grande para ti y no lo haces por miedo al rechazo? ¿Cuántas cosas hemos perdido por el miedo al rechazo? Es muy importante aquí darnos cuenta que seguramente estamos perdiendo mucho más por el miedo a perder algo que si realmente hiciéramos lo que tenemos que hacer. Espero haberme explicado.
está el miedo a las cosas irreales, las cosas que vienen en nuestra imaginación. Por ejemplo, el miedo a los fantasmas, el miedo a los monstruos, el miedo a la oscuridad, o sea, cosas que no existen, ¿no? Está también el miedo a la incertidumbre. Este miedo me parece muy fuerte, porque este viene ligado a la zona de confort. Nosotros no salimos de la zona de confort por miedo. Entonces, quiero hacer un alto aquí, no hacemos un negocio increíble, no hacemos algún don que tenemos increíble, no lo lanzamos, no hacemos todas esas cosas increíbles que podemos hacer por miedo a la incertidumbre, por el ¿qué va a pasar? Pero ¿y qué me van a decir? Pero ¿y si no me sale bien? Pero ¿y si a nadie le gusta? O sea, incertidumbre, es una incertidumbre de no saber qué va a pasar. Y estás muy cómodo en donde estás, con la rutina que tienes, con las cosas que tienes. ¿Por qué no sales de ahí? Pero mira, no vamos a entrar en detalles ahorita, vamos a seguir analizando los tipos de miedo porque está muy interesante. Ve pensando qué tipos de miedo tienes tú, porque tal vez me estás viendo y dices, ay no, Mitch, yo no tengo ningún miedo. Te apuesto que sí, desde lo más chiquito hasta lo más grande, algún miedo debes de tener. El miedo al compromiso, ¿qué tal? A comprometerte. Esto aplica mucho para, por ejemplo, para parejas, ¿no? Que no se quieren comprometer, a los chavos que no se quieren comprometer, pero también aplica, por ejemplo, para el trabajo. Oye, es que no te quieres comprometer a tener ahora sí que un compromiso, ¿no? No quieres adquirir un compromiso con el trabajo, con tus amigos, a ayudar en algo, no te quieres comprometer con la iglesia porque no quieres sentir algo que te ata, ¿no? Porque un compromiso sientes que es como una atadura, entonces tú quieres ser libre y no quieres que nada te ate. Entonces no quieres ayudar a las personas, no quieres entregarte, estás teniendo miedo al compromiso. De tener a lo mejor un bebé, porque un bebé es para toda la vida, un matrimonio es para toda la vida. Esas cosas que te hacen dar algo de ti, no las quieres dar, no quieres compromisos. Está el miedo al éxito. Cuando me puse a estudiar de este tema no lo podía creer porque decía, wow, o sea, todo mundo quiere ser exitoso. Y me di cuenta que no. Hay mucha gente que tiene miedo al éxito. Entonces, tienen todos los talentos y todos los elementos para poder ser exitosos y no lo son porque tienen miedo al éxito. Sí existe el miedo al éxito. Y también está lo contrario, que podría ser el miedo al fracaso. No haces muchas cosas porque no quieres fracasar. O sea, así como existe el miedo al éxito, existe el miedo al fracaso. Luego, existe el miedo a ser descubierto. Este miedo aplica para las personas que hacen cosas malas. El que le está poniendo el cuerno a su pareja, el que está robando algo. O sea, etcétera. Son las personas que están haciendo algo malo y no quieren ser descubiertos. Por ahí dicen que el que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces, por ejemplo, oye, te hacen firmar, no sé, en tu nuevo trabajo te hacen firmar un contrato y una hoja en blanco y dices, no, porque qué miedo, qué me van a hacer y qué, o sea, muchas veces si te pusieras a pensar, oye, el que nada debe, nada teme, ¿yo a qué le tengo miedo? Yo no tengo nada que esconder, no tengo nada que ocultar o no sé, ¿no? O sea, hace poquito está como de modita una película de que dejan todos los celulares y no, qué miedo que vean mis mensajes. ¿Tú podrías ahorita que alguien agarrara tu teléfono y viera tus mensajes? ¿Podrías o te daría miedo? ¿Tienes algo que esconder? Hay personas que tienen o que tenemos miedo a hablar en público, a pararse ante un auditorio y hablar, decir algo. Existe también el miedo a la soledad. Hay mucha gente que no quiere quedarse sola y existe el miedo a la muerte. Ay, es que hay tantos miedos, pero vamos ahora sí a entrar de lleno y vamos a ver qué pasa cuando tú tienes miedo. Vamos a hablar de Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro cuando Jesús le dijo, ven, acércate? Y él se bajó de la barca y empezó a caminar. Y en la Biblia dice que sintió miedo de un aire muy fuerte, de un viento muy fuerte. Y entonces empezó a sentir miedo y empezó a hundirse. Y Jesús le gritó, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces aquí, o sea, hasta las personas que más podríamos admirar de la Biblia también tuvieron miedo. ¿Tú crees que si tienes miedo eres un buen cristiano? ¿Te has puesto a pensar que el miedo es lo contrario a la fe? Si tienes
miedo no puedes avanzar. El miedo te paraliza. El miedo te hace que no te puedas mover, que no puedas pensar, que no puedas hablar, que no puedas decir. O te hace correr y te hace huir, ¿no? O sea, son como las dos reacciones del miedo. O te paraliza o te hace huir. Entonces ya vimos que o sales corriendo o te paralizas. Entonces, no estás siendo un buen cristiano si tienes miedo, porque Dios echa fuera todo temor, ¿no? Ahorita vamos a analizar esto. Pero, ¿cuántos proyectos estás deteniendo por miedo? ¿Cuántas cosas estás dejando de hacer? ¿Cuántas? No sé, es que quisiera, o sea, estaría increíble así que cada uno se sentara y pusiera una libreta, una pluma y se pusiera a escribir todos sus miedos desde lo más chiquito hasta lo más grande, todas sus fobias. Y también que analizaran si realmente es miedo o no. Por ejemplo, estaba pensando que yo tengo, no sé, por ejemplo, miedo a esquiar en nieve. Y toda mi familia me dice, vente, vámonos a esquiar en nieve, y yo nunca quiero ir. Digo, ay, no, qué miedo esquiar. Pero no es cierto, no es miedo, es flojera y es berrinche. Porque, por ejemplo, la ropa que te pones para esquiar pesa mucho y yo digo, no, yo no quiero estar cargando, yo quiero estar cómoda. Ay, no, y si me caigo y me puedo lastimar, ay, no, yo no me quiero lastimar porque qué flojera regresar a lo mejor con una lastimada de algo, ¿no? O llegar toda embarrada de hielo. O sea, la verdad es comodina. Entonces ahí mi miedo no está siendo miedo, más bien estoy entrando como en una zona de confort y estoy estando muy cómoda y no quiero salir de ahí. Pero esto es una tontería. ¿Por qué no lo aplicamos también para las cosas profundas? ¿Qué es ese proyecto que estás deteniendo? ¿Qué es eso que estás dejando de hacer? Dios te ha pedido algo, Dios te ha dado una instrucción y no la estás haciendo. Dios te ha dado una instrucción de que hables en público, de que te pares en el escenario, de que salgas a la calle a predicar, de que le hables a tu hermano, de que le hables a tu familia. Cuéntame en tu libreta para ti. ¿Qué te ha dicho Dios que hagas y no lo has hecho por miedo? ¿Qué es eso que has detenido? ¿Cuáles son esos planes? O bendiciones derramadas que Dios tiene preparadas para tus hijos y para tu familia y no las has hecho porque no quieres salir de tu zona de confort, porque no te quieres cambiar de casa, porque estás muy cómodo ahí. ¿Tú qué sabes que cambiarte de ciudad te va a traer más bendiciones? ¿Tú qué sabes que ir a hablar con tu jefe? A lo mejor tu jefe tiene preparado para ti algo mucho más grande de lo que tú te estabas imaginando, pero él solo estaba esperando a que tú fueras a hablar con él. ¿Qué pasaría si te atrevieras a abrazar a tu mamá y te das cuenta de que no obtienes un rechazo, sino de que obtienes un abrazo muy cariñoso y lleno de lágrimas porque esa mamá le urgía tu abrazo? ¿Qué pasaría si en ese miedo a la soledad te das cuenta que cuando pones música y te empiezas a relajar y empiezas a leer, te das cuenta de que no es tan malo estar tan solo? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, te comprometes a tener, no sé, una pareja o un hijo, a casarte con esa persona o con ese compromiso de la iglesia o de algún lugar que te estaban pidiendo, y te empiezas a dar cuenta que lo único que estás adquiriendo de este compromiso al haber dicho sí es pura bendición? ¿Qué pasaría si dejas a un lado tus miedos y te das cuenta de que puedes obtener mucho más de lo que puedes perder? Vamos a leer algunos versículos. Me puse a buscar todos los versículos del miedo y me salieron millones. Entonces hice una recapitulación, busqué los más fuertes, los más importantes o los que más sentí que venían de acuerdo a esta plática. Espero que les llegue hasta el fondo de sus corazones, que penetren sus corazones, en sus mentes, en sus sentimientos, y vamos a leerlos. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto está en 2 Timoteo 1:7. A ver, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. O sea, Dios no te hizo tímido. Dios te hizo para que tengas dominio propio. Entonces, ¿por qué estás teniendo miedo? ¿Qué está pasando ahí? ¿Estás con Dios? ¿No estás con Dios? Analiza tu vida, analiza tus miedos y por qué estás teniendo miedo. Dice otro versículo, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. Sino que el amor perfecto echa fuera temor. ¿Cuál es el amor perfecto? El amor de Dios, el amor que Dios te da. Si tú estás llena de Dios, lleno de Dios, y tienes ese amor perfecto, entonces no debes de tener temor. Entonces piensa si realmente estás conectado
con Dios y estás teniendo ese amor perfecto adentro de ti. Este me encanta. Esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Este versículo está en Josué 1:9 y en Deuteronomio 31:6, es prácticamente el mismo. O sea, hace hincapié en esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo, o sea, te tienes que esforzar, no viene ahí nada más por gracia, te tienes que esforzar y ser valiente, te tienes que parar y sacudir de ahí de donde estás, te tienes que mover de tu zona de confort, tienes que, haz de cuenta, imagínate que eres una figura congelada y rompes todo el hielo, rompes todo el cascarón, tienes que salir de donde estás, tienes que desparalizarte de donde estás ahí parado. Y Dios te va a acompañar a donde quiera que vayas. Luego otro versículo dice, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Cuántas veces no tenemos miedo al mañana? No, y es que si mañana no, y vamos a orar porque mañana esto. Y no, y vamos a ir al viaje, y no vamos a hacer esto, y no vamos a hacer el otro. Y no haces nada por miedo. Una cosa es que ahorres, que seas organizado, que tengas orden y armonía y organización, pero otra cosa es que no hagas nada por miedo y que no quieras ir ni a la esquina por miedo y porque algo te va a pasar y porque algo te va a faltar. Dios dice que te preocupes por cada día. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Salmo 118:6. Este me encantó. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿A quién le tienes miedo? ¿A los humanos? ¿Qué te pueden hacer? ¿Sabes cuál es de los mayores miedos que tenemos? De las cosas que más nos lastiman, de las cosas que más ofenden, cuando un humano te dice, normalmente acuérdate y dices, es que mi mamá me dijo, es que mi papá me dijo, es que ese profesor me dijo, te dicen, con su boca te lastimaron. Entonces, no dejes que un humano te lastime, no dejes que algo que alguien te diga te llegue. Tú puedes poner una barrera y no lo dejes. Un simple mortal, tú tienes a Dios que es mucho más que eso. Ahora, ten cuidado porque también tú puedes ser la persona que está diciendo y lastimando a alguien. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De qué tienes miedo? ¿De quedarte sola a cerrar en la noche el negocio? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? No voy a ir, no voy a lanzar el negocio. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? No, es que no puedo decirle que lo amo. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? No, es que mis sueños, mis sueños mejor que los hagan mis hijos. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? No les tengas miedo, que el Señor tu Dios pelea por ti. Has estado en problemas con un abogado, te quitaron tu casa, te quitaron un terreno, has tenido que estar con abogados. ¿Sabes que tienes al mejor abogado? Has estado en guerra, estás en guerra, tienes al mejor abogado abogando por ti. Dios pelea tus batallas. Este está en Deuteronomio 3:22. El miedo es lo contrario a la fe. ¿Tienes fe? Fortalece tu fe. ¿De dónde tengo fe? Pídesela a Dios. Dile, Dios, haz grande mi fe. Saca fuera todo temor. Yo te pido este día que te vayas adentro de ti, hagas una introspectiva y pienses en todos tus miedos y pienses por qué no has hecho esas cosas grandes. Si haces unos pasteles deliciosos, si haces unos collares increíbles, si tienes unos diseños increíbles que sacar, si tienes a esa persona que decirle que la amas, si tienes a esa persona que amar, si tienes a esa persona que perdonar, si tienes que pararte ante ese público y hablarle a todos y tienes miedo porque se van a burlar de ti, recuerda a Noé en el arca, cuando estaba construyendo el arca. ¿Tú crees que él tenía miedo de que se burlaran de él? Seguramente sí, pero se esforzó y fue valiente. Él nada lo detuvo. Él obedeció a Dios, hizo la instrucción de Dios. Al rato, después, él estaba en su arca con su familia y todos los demás, ¿qué les pasó? Entonces, no tengas miedo porque el Señor tu Dios está contigo. Los voy a dejar
con un cachito de una canción que espero que les llegue hasta el alma como a mí, y que nos levantemos todos fuertes, unidos, y no tengan miedo. Y si tú no tienes miedo, pero estás viendo a alguien al lado de ti, alguien a quien quieres mucho o alguien a quien aprecias y está teniendo miedo, agárrale la mano y dile: el Señor tu Dios está contigo.